Hola, muy buenos días. ¿Escuchan bien, cierto? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. 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 Entonces, muy buenos días a todas y a todos. A nombre de Reuna, queremos darles una cordial bienvenida y agradecer su presencia en este caluroso día de enero por acá por Santiago, que conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos. Si bien esta fecha se enmarca en un periodo vacacional o previo a vacaciones, no quisimos pasarlo por alto por la relevancia que tiene este tema para nuestra comunidad. Es en este contexto que Reuna, junto a ICDT, el Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, y a Mis Datos Soy Yo Iberoamérica, que quisimos convocar a este espacio de conversación que será moderado por Lorena Donoso, abogada por la Universidad de Chile y magíster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, árbitro del NIC Chile para la resolución de conflictos sobre nombres de dominios en Internet, consejera del Instituto Chileno de Derechos y Tecnología y profesora asociada del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. Fue creadora y directora también del Centro de Estudios en Derecho Informático de esta misma universidad. Nos acompañan también Alejandro Gacitúa Espósito, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Auditoría y Protección de Datos por la misma universidad, consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, ICDT. También está con nosotros Elizabeth Bouvier, escribana, coordinadora de Mis Datos Soy Yo Iberoamérica, coordinadora de la, perdón, de la Comisión de Derecho Informático y Tecnológico de la Asociación de Escribanos del Uruguay y corresponsal de la Red Iberoamericana El Derecho Informático, EDI, en Uruguay. También se unirá en cualquier momento Juan Pablo González Gutiérrez, abogado por la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Chile y diplomado en Cumplimiento Normativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, director del CSA, capítulo chileno, miembro del capítulo chileno del IAPP y experto invitado en EU Cybernet. Actualmente se desempeña como líder de Data and Privacy en Asertiva y director del Diplomado en Tecnología y Regulación de la Universidad del Desarrollo. Y también está con nosotros Marión Sotovivar, quien es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Derecho por la Universidad de la República, abogada y profesora y directora de la carrera de Derecho Vespertina de la Universidad de San Sebastián. Lorena Donoso, quedamos en tus manos. Tú serás quien nos moderará esta charla. Les agradecemos a todos su presencia. Siempre Reuna, ustedes saben que hace varios años ya nos ha apoyado en la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos. Recordemos que este encuentro se enmarca en la conmemoración de la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa, que es el primer tratado internacional que abordó la protección de datos a nivel internacional frente a los desafíos que representa el tratamiento automatizado de los datos personales. Adicionalmente, para Chile este año es especialmente crítico porque acabamos de aprobar la ley 21.719 que modifica sustancialmente la ley 19.628 al punto que quedan pocos artículos vivos de esa ley, básicamente aquellos del título tercero relativo a datos económicos, bancarios, financieros y comerciales, que lo que hace es regular la protección de datos personales, pero ya en el ámbito de la transformación digital. O sea, nuestra ley inicial era una ley en donde no existían las capacidades de proceso actuales y, como nos decía Europa, adolecía de problemas desde el punto de vista del enforcement, no había incentivos mayores para los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones que establecía,
y aparte de eso no regulaba las transferencias internacionales, que son esenciales para los efectos del desarrollo del mundo digital de hoy día. Y por tanto, se inició un reloj en retroceso que ya nos dice que quedan solo 23 meses para los efectos de que todas las instituciones del país, públicas y privadas, se adecúen al nuevo marco normativo. En ese contexto, este año hemos fijado la agenda en base a la consulta sobre cuáles son los desafíos que nos impone a nosotros como entorno de educación, ciencia, investigación, innovación y desarrollo esta nueva ley. Y esa es la pregunta que le hemos hecho a nuestros panelistas. En la primera ronda, cada uno de ellos tendrá 10 minutos para exponer su visión sobre el tema. Y en una segunda ronda, por supuesto, los invito a que en el chat de la sesión vayan incorporando sus preguntas y yo trataré de ir transmitiéndosela a los expositores durante el curso de la misma. Entonces, sin más, para aprovechar el tiempo, le voy a ceder la palabra a Alejandro Casito Pósito, que ya nos lo ha presentado Irene, pero les recuerdo que él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en auditoría y protección de datos, le llamo la atención en aquello, por la misma universidad, porque es una persona de las que sabe cómo se implementan estas leyes. Y él nos va a hablar acerca de la nueva Agencia de Protección de Datos y cuál es el rol que va a tener y cómo nos vamos a relacionar con ella. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Lorena. Bueno, quiero agradecer la invitación de la Red Universitaria Nacional, en conjunto con el Instituto Chileno de Derecho, Tecnología y Mis Datos Soy Yo Iberoamérica, que está convocando esta charla en celebración del Día Internacional de la Protección de Datos, vinculada a este tema de la innovación en las instituciones de la ciencia, la investigación, la innovación y la educación. Dicho esto, a mí se me ha pedido hablar sobre la nueva Agencia de Protección de Datos y para ello voy a estructurar la exposición en 4 partes. Primero intentaré responder la pregunta: ¿por qué es necesario un órgano de control como la agencia en nuestro país? Luego, ¿qué motivó la creación de esta nueva institucionalidad? Y posteriormente realizaré una breve referencia a cuál es la arquitectura legal con la que está diseñada, cómo se va a gobernar este organismo, así como sus principales funciones y atribuciones. Y finalmente una reflexión sobre algunos factores que yo considero clave para el éxito de esta institucionalidad que se está creando, ¿cierto? Am, ¿Podemos, Nicole, proyectar el PPT, por favor? Eh, bueno, esta es la presentación. En la primera lámina, en la siguiente, eh, les propongo responder esta primera pregunta que es, ¿por qué es necesario crear un organismo de control, un órgano garante de la protección de datos personales? Para ello debemos partir señalando que en el año 2018 se reformó nuestra actual constitución e incorporó en forma explícita un nuevo derecho fundamental, en su artículo 19, número 4, que es precisamente el derecho a la protección de datos personales. ¿Y qué garantiza este derecho? Bueno, esencialmente lo que busca este derecho es que las personas puedan autodeterminarse informativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas puedan controlar y decidir respecto de sus datos personales. Ello implica, por ejemplo, saber quién tiene mis datos personales, por qué tiene mis datos personales, con qué finalidad se utilizan, si se ha transferido a terceras personas, etcétera. O sea, hay una serie de facultades o atribuciones que conlleva este derecho, ¿cierto? Y para ser efectivo este derecho, entonces se entregan una serie de facultades, atribuciones al titular de los datos personales. Estos derechos se conocen, sobre todo en la doctrina española, como derechos ARCO, porque hacen referencia al derecho de poder acceder a la información, a rectificarla si esta es errónea, a la posibilidad de cancelarla o suprimirla si no tiene ningún fundamento para que se utilicen mis datos personales y a oponerme a un tratamiento de datos personales cuando yo no he consentido a ello o no hay una autorización legal para que se haga. Ahora bien, surge la pregunta: ¿ante quién debo reclamar si mis derechos no son respetados?
para esto han surgido varios modelos, varias ideas que intentan responder esta pregunta. En derecho comparado existen los diversos modelos de órganos de control y fiscalización en esta materia, y yo diría que los criterios esenciales para distinguir todos estos modelos son primero su mayor o menor grado de autonomía respecto de los poderes del Estado. En segundo lugar, si están regidos por órganos colegiados o unipersonales. Otro punto importante es distinguir si supervisan el cumplimiento de esta ley solo en el ámbito público, en el ámbito privado o en ambos. Y por último, también se examina como la extensión de sus facultades y sus atribuciones. Entonces, analizaremos dentro de este catálogo a cuál correspondería nuestra Agencia de Protección de Datos Personales, ¿cierto? La siguiente lámina, Nicole, por favor. Entonces, para responder esta pregunta de ¿qué motiva la creación de esta nueva institucionalidad? Debemos señalar que en Chile, como lo anticipó Lorena, la protección de datos personales se encontraba regulada principalmente por una ley que se llama la número 19.628, promulgada en el año 1999, que si bien en su época resultó pionera en el ámbito latinoamericano, fue la primera, resulta actualmente completamente insuficiente para enfrentar las demandas modernas de la protección de datos en el entorno digital. Entonces, cabe recordar que dicha ley se empezó a discutir, al igual que la actual, que tardó muchos años en discutirse, esa se empezó a discutir en el año 94. Imagínense, los albores de la masificación del Internet, y estaba pensada en una lógica de regular a aquellos que manejaban grandes volúmenes de datos, o sea, en el ámbito público, en el ámbito privado, pero grandes tenedores de datos. Esa es como la lógica que está estructurada, pero en ningún caso respondía a las necesidades actuales. Entonces, las principales falencias o críticas que se le hacían son múltiples y están súper documentadas, pero yo me quiero detener en dos. Primero, no decía nada respecto de la transferencia internacional de datos personales. Pensemos que actualmente todos los días y a cada rato, cada uno de nosotros realizamos transferencia internacional de datos personales. Si usted tiene un WhatsApp, si usted tiene un Gmail, está haciendo transferencia de datos personales internacionales, aunque no lo sepa. Y por otra parte, la otra gran falencia que tenía esta ley era que no tenía un órgano de control, un órgano que fiscalizara el cumplimiento de esto. Entonces, estas eran como las grandes falencias. Y lo que viene a ser precisamente esta nueva ley, la 21.719, que se publicó hace poquito en el Diario Oficial el 13 de diciembre del año pasado, y que, como anticipó Lorena, entrará en vigor el 1 de diciembre del 2026. Ya estamos corriendo el reloj, como decía ella, para su implementación. Entonces, lo que hace esta nueva ley es, toma la ley de protección de datos personales antigua, la reforma casi completamente, yo diría un porcentaje muy significativo, lo eleva el estándar a nivel de protección de datos internacional y además crea la Agencia Nacional de Protección de Datos. De esta forma, nuestro país pasa a ser parte de los países que tienen un órgano garante de este derecho fundamental a la protección de datos y nos pone a un nivel no solo internacional, sino que nos pone al día a nivel sudamericano. Basta recordar que ya en Sudamérica, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú ya tenían hace años órganos de control, entonces teníamos respecto a nuestro entorno más cercano un rezago importante. Entonces con esto nos ponemos al día. Ahora, la mayoría de estas agencias siguen un modelo europeo, esencialmente el modelo de la Agencia Española de Protección de Datos, y también se inspira mucho en la normativa europea y en particular como órgano de control en el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Esas son como sus fuentes de inspiración principal. La lámina siguiente, por favor, Nicole. Ahora, respecto de la estructura y gobierno de este órgano, de esta Agencia de Protección de Datos. Eh, lo primero que podemos señalar es que es una agencia esencialmente técnica. Y la característica esencial es su autonomía. Es decir, dentro del derecho público, nosotros indicamos que es un órgano descentralizado administrativamente, con personalidad jurídica, patrimonio propio, se autodetermina en ese sentido, y se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Yo creo que este punto es clave. La autonomía de este órgano va a ser clave para el éxito del mismo. Durante la tramitación de este proyecto de ley que eh, acabamos de hacer referencia, esto no siempre estuvo garantizado.
Si uno ve la historia de la ley y varios proyectos de ley que se presentaron, las propuestas eran múltiples. Se planteó en un minuto crear un servicio dependiente dentro del Ministerio de Economía, en alguna oportunidad también traspasarle algunas funciones respecto de lo que sea en relación con privado al CERNAC, al Servicio Nacional del Consumidor. También se planteó extender las facultades o atribuciones del Consejo para la Transparencia, pero ello implicaba una serie de problemas, porque en definitiva no era un órgano técnico autónomo dedicado a su función natural, que es la protección de datos personales. Entonces, eh, imaginemos, por ejemplo, si hubiese sido un órgano creado bajo la dependencia de un ministerio en un servicio. Probablemente ese órgano tendría que vigilar el cumplimiento de la ley en los organismos públicos. Entonces, ¿qué grado de autonomía podría ofrecer este órgano dependiente de un gobierno de turno? Yo creo que muy poca. Por otra parte, si pensamos que desde la lógica del consumidor afectado por el abuso en sus datos personales y como una lógica de reacción posterior a los perjuicios causados, yo creo que esto también haría perder de vista de que estamos hablando de un derecho fundamental, ¿cierto? No solo de su dimensión comercial, sino que un derecho fundamental que va más allá de la relación cliente-usuario con un proveedor. Entonces yo creo que lo esencial de este órgano es que le va a permitir a la persona reclamar ante un órgano técnico, autónomo, con competencia plena en estas materias, que da mayores garantías a mi juicio. Ahora, respecto de quién y cómo se va a gobernar esta institución. La dirección superior de esta agencia le va a corresponder a un consejo directivo que va a estar integrado por 3 consejeros. ¿Quién y cómo se elige este consejo? Lo va a asignar el presidente de la República con acuerdo del Senado, adoptado por 2/3 de sus miembros en ejercicio. O sea, en su nombramiento, de estos 3 integrantes va a intervenir los 2 poderes del Estado, lo que le da legitimidad democrática en cierto sentido. Eh, Ahora incorpora un elemento importante aquí. Yo creo que para atenuar la posibilidad de que este consejo se termine convirtiendo en el pago de favores políticos, se le exige a los candidatos a consejeros ser personas de reconocido prestigio profesional o académico en materia de protección de datos personales. Entonces, y establece en su normativa esta exigencia. Otro elemento importante que yo creo que va a distinguir a este consejo es la dedicación exclusiva. Es decir, los integrantes de este consejo solo se van a tener que dedicar al ejercicio de su cargo, no van a poder ejercer funciones en el ámbito público, en el ámbito privado. Entonces, si bien puede parecer bastante restrictivo, yo creo que es una garantía para nosotros como ciudadanos tener a un órgano con dedicación exclusiva. Esto no es habitual en nuestro sistema jurídico. Existen muchos consejos y en estos consejos habitualmente la dedicación no es exclusiva, son convocados solo a sesiones y se permite el ejercicio privado de la profesión. Entonces ello puede generar eventualmente conflictos de intereses potenciales o actuales de algunos consejeros. Entonces con esto, dedicación exclusiva, atajamos esa posibilidad, es un mecanismo de control. Como contrapartida, si yo le voy a exigir dedicación exclusiva, la remuneración que va a percibir el consejo directivo es adecuada a esa responsabilidad. Entonces se establece que va a ser el equivalente a la de un subsecretario de Estado. ¿Cuánto gana un subsecretario de Estado? Aproximadamente 7 millones de pesos aproximadamente. Eso para el director. Ahora, los 2 consejeros que lo acompañan Alejandro, reciben un poquito menos, un 85% de eso, que son como 5.250.000 aproximadamente. Alejandro, si me disculpas, Alejandro, estamos en el tiempo, Perfecto. pasados 5 minutos. Ok, Entonces, vamos a dejarlo avanzamos aquí en esta entonces. vuelta, vamos a dejarlo en esta vuelta, lo vamos a dejar aquí y los vamos a dejar por suspenso a nuestros auditores. Ya sabemos quién es la agencia y vamos a Perfecto, pasar y después retomamos con ningún problema. qué va a hacer la agencia. Perfecto. Ahora, considerando este nuevo panorama institucional, vamos a, voy a referirme yo en estos 10 minutos a por qué nos importa la agencia a nosotros como universidades y qué es un modelo de prevención de infracciones para las universidades. A propósito de una pregunta que nos han hecho acá, que dice, ¿qué medidas específicas se estarían implementando en el sector de educación para garantizar la protección de datos personales de estudiantes y docentes frente a ciberamenazas? Les comento.
con mis 10 minutos o 10 minutos desde ahora ya. ¿Qué pasa? Esta ley, si bien entra en vigor en diciembre, el 1 de diciembre de 2026, la ley marco de ciberseguridad ya llegó para quedarse. La ley marco de ciberseguridad establece ciertas industrias como de importancia vital para una nación, dentro de las cuales están las infraestructuras de educación, de salud y de los servicios básicos de la población. Por tanto, la primera medida que debe adoptar una universidad hoy en día para los efectos de proteger los datos personales de los docentes y del personal, etcétera, frente a las ciberamenazas, es implementar la ley marco de ciberseguridad. Eso sí supone tener un sistema de gestión de la seguridad de la información. Ya muchas de las universidades de Reuna forman parte del CSIC de Reuna, ¿ya? Ahora lo importante es implementar un modelo de seguridad de la información que esté relacionado con los datos personales. ¿Qué implica esto? La Ley de Protección de Datos Personales establece que los datos personales son del titular. Y por tanto, nosotros como instituciones de educación superior somos solo meros tenedores de estos datos. Y como buen mero tenedor de lo ajeno, debemos implementar medidas de seguridad de control que permitan custodiar los datos y hacerse cargo de los datos. ¿Qué significa esto? Todos los datos sensibles que estén en nuestros sistemas deberían estar pseudonimizados. Adicionalmente, los sistemas en los que constan los datos deberían estar dotados de sistemas de criptografía que impidan que, si es que alguien accede indebidamente a los datos, puedan conocerlos. En tercer lugar, tenemos que implementar sistemas resilientes. ¿Qué significa esto? Tenemos que tener sistemas de respaldo de la información que nos permitan recuperarlo frente a ciberamenazas, porque si hay algo que no debemos hacer, si es que nos toca un ransomware, es pagarle al secuestrador. Porque esos datos que nos van a volver contaminados. Entonces, esos datos encriptados no van a servirle de nada al secuestrador, ¿cierto? No debemos pagar, sino que debemos restaurar los datos desde las copias de seguridad que tengamos limpias y confirmadas de que responden con autenticidad a los datos de las personas. Además de eso, tenemos que tener sistemas de segregación de nuestras bases de datos de forma tal que cada una de las personas que participa de nuestra institución de educación o de investigación solo acceda a los datos personales que necesita para el ejercicio de la función. ¿Ya? Entonces la gente de matrícula solo tiene que tener datos de matrícula. La gente de servicios sociales, por ejemplo, nuestras asistentes sociales tienen datos que son sensibles de nuestros estudiantes, tienen que tener acceso solo a la información que requieren para su función. El seguro de salud de los niños, de los estudiantes, también tiene que tener acceso y cumplir con las normas de seguridad en materia sanitaria en el tratamiento de la información. ¿Ya? Eso desde ya. Y aparte de eso, recordemos que las instituciones de educación superior que tienen el carácter público, cada vez que tengan un incidente de seguridad que pueda afectar los datos personales, quedan sujetos al decreto 273 del Ministerio del Interior, que les obliga a dar cuenta de este incidente al Ministerio del Interior, al CSIC del Ministerio del Interior y también a la Agencia de Ciberseguridad. Y para eso existen plazos que están establecidos en la normativa, que son un máximo de 72 horas desde que se toma conocimiento del incidente. Las primeras 24 respecto de cuáles son los datos que se han visto afectados, a las 48 horas las causas basales y a las 72 horas el informe completo de aquello. Esto sin perjuicio de hacer las denuncias que correspondan al Ministerio Público para los efectos de que se haga la investigación penal correspondiente, porque la Ley de Delitos Informáticos sanciona el acceso indebido a la información, cualquiera que esté. Y en materia de protección de datos, por cierto, es esto, ¿no? Esto ahora, ¿ya? Aparte de eso, tenemos que hacer desde ya, tenemos que hacer una actividad que se conoce internacionalmente como RAT,
que es en el fondo la institución tiene que tomar conciencia de los datos personales que son objeto de tratamiento y hacer y registrarlas, o sea, tener un inventario de los datos personales. Se llama registro de acciones de tratamiento y para eso lo que tiene que hacer es levantar un inventario de bases de datos, teniendo en consideración qué tipos de datos trata, para qué los usa, en qué sistemas se encuentran, cuál es la fuente de donde se obtuvieron los datos y quién es el dueño de la base de datos, quién se hace responsable de aquello, de la base de datos, de que se mantenga. ¿No? Y adicionalmente debe designar o tener identificado en la agencia, de acuerdo a la ley de marco de ciberseguridad, un oficial de seguridad de la información. En la ley de protección de datos que aprobamos, hay un tema que ha llamado a discusión por lo confuso que representa. Resulta ser que, así como nosotros tenemos que tener un oficial de ciberseguridad, sería razonable que tuviéramos un oficial de protección de datos. Pero que es un oficial que al interior se ocupa de la seguridad de los datos personales y que se cumplan las medidas técnicas y organizativas asociadas a que se cumplan las normativas legales. En estos 24 meses tenemos que formar a esa persona. Sin embargo, ¿qué se ha confundido? Existe además un personaje en la institucionalidad internacional interna de las empresas que se llama DPO, el Delegado de Protección de Datos Personales. Y se ha confundido el oficial de seguridad de datos con el DPO. Pero el DPO es como la agencia de protección de datos al interior de la organización. Es el Pepe Grillo que le dice al órgano directivo de la institución: mire, en tal parte están tratando este dato personal. Sería bueno que le pidieran el consentimiento informado a las personas, de forma tal que el órgano directivo pueda, es una especie de consejero, y va a ser el consejero además que va a tener la relación con la Agencia de Protección de Datos. Pero tiene que ser también independiente. En cambio, el oficial de seguridad de datos o el oficial de privacy officer, como se dice en inglés, es aquel que está en el negocio asesorando a las distintas unidades en cómo hacer tratamiento de datos personales. En nuestra legislación no se entendió bien este concepto en la ley que va a entrar en vigor y se confunden ambos roles. Pero es de la naturaleza del DPO que sea independiente respecto del negocio. No me refiero al negocio en el sentido comercial, sino que en el sentido del core de la institución, ya que sea independiente. En cambio, el oficial de protección de datos es del core y es como el hermanito mayor de las otras unidades que le dice cómo hacerlo para hacerlo bien. Entonces, eso es comentarles que es cuando hablamos de prevención de infracciones, hablamos de todo el entramado de instituciones, de madurez institucional que nos va a permitir prevenir las infracciones, sin perjuicio de lo cual. Además, la ley establece un certificado de prevención de infracciones, de modelo de prevención de infracciones, en donde tiene un rol la Agencia de Protección de Datos, ¿ya? Y es lo que le vamos a preguntar en la segunda ronda a Alejandro: ¿cómo la agencia va a aprobar estos modelos de cumplimiento o modelos de prevención de infracciones que esperamos que todas las universidades desarrollen en estos 2 años? ¿Ya? Entonces, habiendo consumido mis 10 minutos, le voy a dar la palabra a Elizabeth, quien nos va a hablar acerca de otro elemento esencial, que es el relativo a las competencias esenciales que debemos generar en nuestras comunidades para los efectos del adecuado cumplimiento de la normativa de protección de datos. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias por colaborarnos desde Uruguay. Elizabeth, tienes que activar ahí. Sí,
Buenos días, muchísimas gracias por permitirnos participar en esta charla, tanto a Reuna como al Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, en las personas de Carlos Reuser y Lorena Donoso. Bueno, creo que el tema que estamos tratando de datos personales es por demás importante en este mundo global, debido a que es el motor de la innovación y también de la toma de decisiones, tanto a nivel público como a nivel privado. A tal punto que el potencial del dato es muy grande. Pero como ya han dicho tanto Lorena como también Alejandro, es decir, estamos ante un derecho fundamental que nos presenta muchísimos desafíos, y entre ellos es la protección de la privacidad y lo que estaba hablando Lorena, la protección de la seguridad de los datos. Es decir, para ello tenemos, como sabemos, desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial, como la robótica, como el Internet de las cosas, que están recogiendo datos sin que nosotros lo sepamos. Es decir, están recogiendo datos de, con algoritmos, con las cookies, de los motores de búsqueda, de las redes sociales, para lograr un mejor desarrollo de estas herramientas tecnológicas. Y es por esta razón que, en cuanto al tema que me toca tratar, que es la formación de competencias para el aseguramiento de los derechos de los titulares de los datos personales, pienso que hay dos pilares que deberían tomar en cuenta las instituciones de educación, de investigación y de ciencia al momento de implementar la normativa vigente. Es decir, primer pilar sería, a mi criterio, el conocimiento de la normativa. La normativa está, y está en todos nuestros países, pero la experiencia nos dice que no es conocida, y muchas veces no es conocida ni siquiera por los operadores jurídicos que la tienen que aplicar. Por lo menos acá en Uruguay, es decir, recién en este momento, y la ley es del 2008, se está tomando un poco conciencia de lo que es el dato personal y cómo se trata y cómo se implementa la seguridad de los datos, tanto en empresas como en el sector público. Entonces, creo que las instituciones recogen una enorme cantidad de datos, como decía Lorena, y, por ejemplo, pienso en las instituciones de educación primaria o secundaria, donde estamos con datos de menores y donde se pueden recoger, entre otros, datos de salud, como decía Lorena, o datos en la imagen del niño, que va a ser utilizado por las instituciones de educación muchas veces hasta para publicidad. Si bien se le pide el consentimiento a los padres, creo que a veces los padres, la experiencia nos lo ha dicho a nosotros cuando hemos dado charlas de concientización de este derecho en escuelas, a padres, a docentes, en varios países de Latinoamérica, y todos sufren de lo mismo. Es decir, no saben lo mínimo, qué es un dato, qué derechos tengo, cómo lo puedo rectificar, cómo puedo saber quién tiene mis datos. Entonces, por eso creo que las instituciones no solamente deberían hacer conocer la normativa a los docentes, a los alumnos, a todo los actores que van a trabajar con datos en la recolecta, en el tratamiento y en la seguridad del dato, sino que también tendrían que tratar de concientizar a aquellas personas externas a la institución, pero que de alguna manera se vincula con la institución. En el caso de escuela secundaria o primaria, estaríamos hablando de los padres, por ejemplo. Otras instituciones que pueden tratar datos trascendentales son las instituciones de investigación científica, que van a trabajar generalmente con datos de salud o datos genéticos. Bueno, la normativa va a determinar cómo se tienen que recolectar, tratar
y tomar medidas de seguridad, porque son datos sensibles que nos pueden llevar a una gran discriminación entre una población porque tenga determinada enfermedad o una población porque tenga, desde el punto de vista genético, una predisposición a tener esa enfermedad. Luego también tenemos los datos biométricos, que ustedes saben que son muy utilizados porque hoy la huella digital es casi lo que más se utiliza para la entrada y salida de los trabajos. Entonces las instituciones tendrían que tener medidas de seguridad especiales para estos tipos de datos biométricos. Luego que tenemos el conocimiento de la normativa, el conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen los titulares de los datos, creo que otro pilar fundamental dentro de la institución es crear una cultura de la privacidad. ¿Y cómo podemos crear esta cultura de la privacidad? Creo que es con una formación permanente. Y creo que los motores que deben llevar adelante esta cultura de la privacidad deberían ser aquellas personas que están más, digamos, en la cocina del dato personal. ¿Quiénes serían? Bueno, el delegado de protección de datos, como decía Lorena, el nombre que ustedes le dan, el oficial de seguridad, que es el que va a dar las pautas para el tratamiento, y también pienso que también el docente, porque el docente es el que está en contacto con los alumnos, y creo que allí puede estar creando esa cultura de la privacidad. ¿Cómo la creamos? La creamos dando a conocer los principios de los datos personales, porque toda la normativa trae principios como el de finalidad, el de proporcionalidad, el de veracidad, etcétera, etcétera, que nos van a permitir en los momentos complejos resolver muchísimos problemas aplicando estos principios. Entonces creo de suma importancia que se conozcan estos principios en una formación permanente. Y además crear la cultura de la privacidad también desde el uso de las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, hoy en día el uso del chat GPT. El chat GPT puede ser muy útil, su potencial es enorme para alumnos o docentes, ¿verdad? Dentro de las universidades. Pero, ¿cuáles son los límites que tiene? ¿Cómo se hace un uso responsable de eso? ¿Cómo se crea un pensamiento crítico para saber si aquello que nos responde el chat GPT es verdadero o es falso? Saber también que hay derechos de autor que debemos respetar y dónde están los límites para el uso de ese chat GPT. Esas serían las habilidades digitales que tendríamos que crear para luego crear esa cultura de la privacidad. Y otra cosa de suma importancia que considero es que también un poco lo vislumbró allí Lorena, es que las instituciones tengan una política de gestión del dato para un uso responsable y ético. Es decir, que las personas que van a recolectar los datos sepan con qué finalidad se recolectan, que no se recolecten, no se pidan exceso de datos, que sea proporcional la solicitud de datos a la finalidad que se persigue en su tratamiento, que se puedan suprimir esos datos una vez finalizada su ciclo de vida. En fin, todos esos conceptos que son fundamentales en la recolección, el tratamiento y la supresión del dato cuando ya no se necesita más. Y por último, creo que el eje de esta cultura de la privacidad debe ser el ser humano. Es decir, las tecnologías no nos pueden llegar, no podemos permitir que los algoritmos nos manipulen, porque estaríamos perdiendo derechos, ahí estarían vulnerando nuestros derechos, como puede ser nuestra libertad de expresión. Y eso creo que es fundamental dentro de las universidades, que los alumnos, los docentes, lo puedan apropiar, digamos. Y también saber
que el potencial de la tecnología es enorme y nos puede ayudar muchísimo en nuestras tareas, en el diagnóstico, en el caso de los científicos, en fin, en multitud de actividades, pero también tienen sus riesgos, los que debemos conocer para tratar de minimizarlos cuando hacemos un uso de la tecnología. Bueno, esto es lo que les quería plantear y estoy a las órdenes para las preguntas. Gracias, Elizabeth. Como siempre, muy iluminadora. Comentarles que Elizabeth ha realizado una labor encomiable en el país de Uruguay, en la formación de comunidades infantiles, en la formación de padres, en la formación de distintas comunidades, en la aplicación práctica de las normas de protección de datos, desde la defensa de los derechos de las personas y desde la implementación correcta, con lo cual agradezco mucho que nos haya entregado su experiencia en esta materia. Y contestando alguna de las consultas que nos han hecho, ahora vamos a darle palabra a otra persona que tiene una tremenda experiencia en esta materia y que además tiene la certificación internacional en materia de protección de datos y DPO. Ya le voy a dar la palabra a Juan Pablo González, que también es consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología y profesor además universitario. Así que, Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por aportarnos hoy día en este Día de la Protección de Datos. Muchas gracias, Lorena, y bueno, también muchas gracias por la invitación a poder hablar un poquito más de este tema en un contexto bien especial, justo siendo hoy día el Día de la Protección de Datos Personales y también en Chile, en un tremendo desafío que tenemos a propósito de la reciente publicada Ley de Protección de Datos Personales y todos los desafíos que se vienen con la implementación. Eh, y hay un punto tremendamente importante a propósito de lo que se me pidió hablar, que dice relación con esta relación entre la ciberseguridad y también el deber que tiene el responsable en la adopción de las medidas de seguridad, que como mencionaba Elizabeth, me parece tremendamente importante tener como centro a la persona, tener como centro al usuario, al titular de los datos. Y acá creo que es súper importante, sobre todo en entornos universitarios, que a veces no se logra entender muy bien porque hay una serie de acciones que se despliegan dentro de la organización y se ven más bien como trabas administrativas y que finalmente implican a un enfoque desde la gestión de riesgo para efectos de poder adoptar una visión eventualmente del cómo se puede resguardar entornos particularmente donde se maneja mucha información crítica, mucha información sensible y que a veces desde la perspectiva aguas abajo no necesariamente se entiende el por qué se adoptó un enfoque A o un enfoque B. Yo creo que uno de los grandes desafíos, y ahí sin perjuicio de entrarle un poquito a contar cómo se relacionan particularmente la normativa chilena estas dos materias y también cómo lo veo desde mi perspectiva a nivel de lo que está pasando en toda la región, es el poder entender que la gestión del cambio es vital para que esta normativa tenga éxito y que el componente de la educación, la concientización y la cultura es clave. La verdad es que el gran desafío que han tenido las áreas más bien de índole técnica es que no han tenido la sensibilidad de poder hacer una buena bajada de por qué se están adoptando medidas de índole técnico, como por ejemplo un bloqueo de un endpoint o de un USB, o la existencia de políticas, por ejemplo, el manejo de ciertos dispositivos que uno se pueda conectar a través de VPN o otras redes, y no se han tenido la capacidad de explicarlo correctamente. Finalmente, aguas abajo, lo que genera una desconexión entre quiénes son los usuarios que deben ser llamados finalmente a cumplir con estas políticas y estos procedimientos. Entonces, simplemente como para partir, recuerden siempre que todo lo que nosotros presentemos a nivel de política, es decir, nivel de medidas organizativas, a nivel de medidas contractuales, a nivel de medidas técnicas, van como un componente a personas. Por ende, probablemente su eficacia como un control para efectos de proteger efectivamente a los titulares de datos o a los entornos de las organizaciones donde se maneja datos personales, especialmente aquellos sensibles, tienen que tener también el componente del cómo se puede explicar por qué se tomó esa decisión dentro de una organización. ¿Sí?
Ahora ya entrando un poquito más en detalle, la verdad es que esta relación que se produce entre el deber de seguridad que tiene el responsable de datos junto también con la ciberseguridad es algo que yo creo que muchos de ustedes han tenido conversaciones latamente, sobre todo por un posible exposición de tareas que se pueden presentar en áreas que actualmente funcionan en materia de seguridad de información y ciberseguridad y también eventualmente el por qué es necesario adoptar un enfoque de protección de datos personales en medidas que se están generando. Bueno, como probablemente lo han visto durante todo este seminario, em, la protección de los datos no soluciona o no resuelve todos los desafíos que trae particularmente en materia de protección de datos personales. Y esto es tremendamente importante porque yo puedo tener particularmente, me parece que hay un micrófono abierto por ahí, así que ahí le agradecería si es que me ayudan eh, apagándolo muy bien. Eh, la adopción de un entorno de control dentro de una organización no necesariamente resuelve todos los desafíos que tiene la normativa de datos. Uno, si toma buenas prácticas, por ejemplo, como ISO 27001, que es el estándar por antonomasia que usamos particularmente desde la perspectiva de un sistema de gestión de seguridad de la información, en ninguna parte se coloca el enfoque de que estoy usando datos de personas que pueden eventualmente ejercer derechos y que eventualmente en esos derechos puede haber una solicitud que me pida no eliminar la data, sino copia de la misma o directamente su eliminación o su rectificación o eventualmente el hecho de que se quiera hacer otra acción que necesita particularmente, como por ejemplo puede ser a propósito de las medidas de portabilidad. Este enfoque es tremendamente importante porque nos quita desde el enfoque eminentemente de la gestión del riesgo frente a amenazas de acceso no autorizados, de alteración de data, particularmente de daño accidental, de filtración o de destrucción, que es el enfoque por antonomasia que uno puede adoptar desde la perspectiva de la seguridad de la información o desde el deber de seguridad, ¿sí? Obviamente, para no duplicar tareas, una organización que tiene una buena política de seguridad de la información o de ciberseguridad, buenas medidas en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, va a estar en un buen estado para efectos de poder cumplir solamente este deber. Pero este deber de seguridad no se limita únicamente a este enfoque de defensa frente eventualmente a la salida o la filtración de datos dentro de una organización, porque en esas medidas yo también puedo estar, por ejemplo, infringiendo otros derechos de titulares y libertades sin que eventualmente haya alguna evaluación de los riesgos de las medidas que estoy adoptando. Típico caso que uno visualiza en el día de hoy, el acceso biométrico. No sé por qué ha habido como un boom de que todas las organizaciones le encanta tener acceso biométrico a ciertos, por ejemplo, em, sitios o ciertas aulas o ciertas salas. Y uno dice, efectivamente, el contar con un acceso biométrico es la mejor medida. Probablemente desde el enfoque de la seguridad puede ser la medida más eficaz para efectos de no generar el riesgo de que pueda eventualmente haber un acceso de un usuario no autorizado. Pero claramente desde un enfoque propiamente de derechos y libertades puede ser una medida tremendamente desproporcional. Por ende, ojo con eso, porque ahí vemos claramente como los temas asociados a las áreas de ciberseguridad que se ven desde el enfoque de adoptar un entorno seguro con medidas técnicas, no necesariamente tienen este enfoque de seguridad y de privacidad que necesariamente puede afectar derechos de terceros. Lo mismo puede ser replicable a propósito de lo que dice relación con la implementación de cámaras de vigilancia. Ya yendo un poquito más a lo que establece, por ejemplo, la normativa chilena, acá el principio lo que nos habla directamente es de garantizar estándares adecuados para la seguridad de los datos personales, a través o protegiéndolos contra el tratamiento no autorizado ilícito, contra la pérdida, filtración, daño o accidente o destrucción. Y hay una parte que a mí siempre me gusta explicar un poquito más en detalle y que dice relación con lo que les comentaba anteriormente. Es decir, que estas medidas deben ser apropiadas y acordes al tratamiento que se va a efectuar y la naturaleza de los datos, ¿sí? Muchos de ustedes probablemente han leído los pasajes del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Uno puede también haber leído lo que dice la normativa chilena vigente y uno se dará cuenta que hay ciertas medidas que la normativa nos propone, como la pseudonimización y el cifrado. Pero ya hemos visto, sobre todo en algunos casos particularmente europeos, donde por el tipo de dato y por la actividad de tratamiento, esas medidas son insuficientes.
Y en la organización, como responsable del tratamiento, debía haber realizado un análisis de riesgo acorde a el tratamiento que se va a realizar y a la naturaleza de los datos para adoptar medidas que puedan ser acorde a esta realidad. No es lo mismo estar tratando datos dentro de una organización, como por ejemplo el nombre, el root, a lo mejor mi correo institucional, frente eventualmente a estar tratando datos como por ejemplo los datos que capturo de manera biométrica, por ejemplo en los accesos de las aulas, o particularmente el hecho de que existan medidas de vigilancia como una cámara de vigilancia o un sistema circuito cerrado de televisión que permita eventualmente hacer un monitoreo, porque claramente en ese caso las medidas que se debiesen adoptar son adicionales a los controles que mencionamos. Ya solamente la pseudonimización y el cifrado quizás no es suficiente, y quizás por ese tipo de actividad de tratamiento requiero actividades adicionales que me permitan, por ejemplo, garantizar los derechos y las libertades de los titulares. Ya yendo un poquito más en el detalle, y ahí, por favor, Lorena, me avisa si cuánto me queda para no extenderme tanto. Em, uno de los... Te quedan dos, recuerda que tienen Perfecto, dos vueltas, dos ya, vueltas. Ahora te queda un minuto y en la ya. segunda vuelta se va a reactivar de nuevo tu reloj. Perfecto, perfecto. Ya para cerrar esta parte, simplemente me gustaría mencionar que este deber de seguridad es un componente clave, disculpen, este principio de seguridad es un componente clave que vamos a verlo después en la segunda ronda a propósito de ciertas tareas específicas que tienen el responsable. Y simplemente para ir cerrando algunas ideas, esta obligación que tiene el responsable es también una obligación que se tiene que presentar en el encargado del tratamiento, es decir, en mis proveedores. Ojo con eso, porque a veces las organizaciones dicen, mira, la verdad es que tengo contratos con proveedores tremendamente robustos y el proveedor me otorga todas las garantías de seguridad que necesito. Perfecto, pero la ley no se limita a eso. La ley dice, el responsable, quien define los medios y los fines, es usted. Por ende, usted tiene un deber de garantizar y de contratar con proveedores que permitan dar garantías necesarias en materia de los datos que están siendo tratados, entre ellos las medidas de seguridad. Y usted, desde su enfoque de responsabilidad, debe tomar medidas para ver que efectivamente se estén realizando. Así que ojo con eso, porque yo puedo contratar a proveedores de estándar mundial, pero no necesariamente me aseguran que los tipos de datos y el tratamiento que yo estoy realizando desde mi organización sean acorde a las medidas que está tomando por defecto este proveedor. Por ende, es tan importante el análisis que yo realizo dentro de mi propia organización. Creo que con eso estoy con el minuto, Lorena. Súper bien, muchas gracias, Juan Fantástico. Pablo. Vamos a, porque la idea es que esto sea como más una conversación más que una exposición magistral. Entonces vamos a darle de nuevo la palabra a Alejandro. El rol de la Agencia de Protección de Datos en materia de los modelos de prevención de infracciones. Sí, creo que no ¿Cómo nos vamos a necesariamente relacionar nada, con ello? sino que simplemente resumir cuáles son esencialmente. Entonces, la agencia va a tener un rol esencialmente de verificar el cumplimiento de la ley. Eh, Tiene una función normativa también, que eso es importante, porque tiene potestad de dictar instrucciones para orientar precisamente a las instituciones. Alejandro, ¿te puedes poner el micrófono? Ahí sí, ¿ahí me escuchan? Eso. Perfecto. Sí, lo que te decía es que esencialmente yo creo que dentro de la facultad de atribuciones indicar que una de las más importantes es este ámbito regulatorio, la potestad regulatoria que va a tener la agencia, porque va a poder dictar instrucciones para áreas específicas, por ejemplo, en el ámbito de la educación, de la investigación, probablemente, como han hecho otras agencias, se va a dictar algún tipo de instrucción específica que oriente el tratamiento de esos datos personales. Y aquí, vinculado con esto y en relación a eh, lo señalado por Lorena, respecto de este modelo de prevención de infracciones, también es importante aquí indicar de que eh, es necesario que, como decía Lorena, que las instituciones hagan una reflexión respecto de qué datos tratan, cómo lo hacen, cuáles son, a qué me dedico, cuál es el corazón de mi negocio. Entonces, hacer ese levantamiento y en este modelo de infracción de prevención, ¿cierto?, de cumplimiento de la ley, te pide que designes un delegado de protección de datos, que establezcas cuáles, que tenga medios suficientes, que tenga las facultades, las atribuciones para verificar el cumplimiento interno
identificar el tipo de información que yo utilizo, información personal, ¿cierto? ¿Qué actividades, qué es lo que hago con ella? Tengo que tener reglas y protocolos internos claros también, ¿cierto? De cómo las personas que trabajan en la institución, ¿cierto? Los encargados de tratar esos datos personales tienen que seguir. Yo tengo que tener un reglamento interno, una normativa interna que le diga cómo hacerlo, ¿cierto? Porque el día de mañana, si es que alguien se desvía de eso, incumple algo de eso, también tengo que internamente tener las medidas para sancionarlo. Entonces, todos estos elementos son parte de lo que la ley denomina modelo de prevención de infracciones. Entonces, si yo hago todo este levantamiento y tengo todos estos elementos, va a permitir que la agencia certifique que yo tengo un modelo adecuado de protección. Y eso el día de mañana va a ser muy importante de cara a cualquier incidente que se produzca. Va a ser un factor atenuante importante, yo creo. Entonces, creo que eso es importante reflejarlo de cara a la actividad esencialmente de educación y de investigación también. O sea, el llamado es a que hagan este proceso de levantamiento de la información y de reflexión de lo que están haciendo y que cumplan o se anticipen un poquitito ya al cumplimiento de este modelo de prevención de infracción. Gracias, Alejandro. Comentarle solamente que la gracia del modelo de prevención de infracciones es que la ley establece una presunción de haber actuado de acuerdo a la debida diligencia, si es que uno tiene el modelo de prevención de infracciones certificado en la Agencia de Protección de Datos. Y eso significa una atenuante específica al momento de aplicar las infracciones, que, como bien dijimos en el chat de la conversación, las multas pueden ir desde 330 millones más o menos a 1.320 millones, y en el caso de la reincidencia pueden incluso alcanzar el 4% de la facturación de la empresa, además del registro de la mala conducta en un registro de infractores de la Ley de Protección de Datos Personales. Con eso le voy a dar la palabra a Elizabeth para que nos converse acerca de acuerdo a tu experiencia, cuáles son las mejores herramientas para formar a las personas en la protección de datos personales en los distintos niveles que tenemos, ya sea los usuarios y titulares y la organización de las instituciones para el cumplimiento. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros venimos haciendo, creo que una de las herramientas principales es la realización de charlas con temas específicos. Porque, como decía un poco Juan Pablo, es decir, muchas veces utilizamos términos, utilizamos aparatos y los utilizamos mal porque no conocemos los riesgos que conllevan la utilización de esas herramientas tecnológicas. Además, en cuanto a los términos, también tenemos que tener muy claros los términos que vamos a usar, los términos que se usan en este ecosistema de protección de datos, para saber cuándo los vamos a aplicar y cómo. Entonces, a nivel interno de las universidades, evidentemente tendríamos que realizar charlas con un determinado. Primero pienso ir de lo más básico a lo más complejo, ¿verdad? Y también que sea variada el régimen de charlas. También se podrían hacer cursos cortos, porque creo que lo que más hacemos nosotros cuando estamos tratando de llegar a esta cultura de la privacidad que yo hablaba, es que las personas se concienticen del gran potencial que tiene el dato personal, pero también los riesgos que conllevan frente a su recolecta, su tratamiento, como se dijo, y su conservación. Entonces, creo que esas dos serían dos áreas muy importantes a tener en cuenta. Y yo no dejaría de lado el uso de las redes sociales, porque en este momento que
sobre todo los jóvenes, o si queremos llegar a los niños o a los padres, por ejemplo, y a docentes y alumnos también, lo hemos visto nosotros acá también a nivel universitario, la parte imagen llama mucho la atención. Entonces, realizar vivos en Instagram con pequeñas charlas más informales, creo que llega mucho y hace que se pueda aprender este tema de la importancia del dato personal. No se te oye. Ah, ya. Efectivamente lo que nos dice aquí Elizabeth es muy cierto. La verdad es que la mejor forma es hacer una actividad permanente de capacitación que permita ir adquiriendo la cultura de privacidad en todos los niveles. Y considerando aquello que eso es tan difícil, ¿no? Voy a pasarle directamente la palabra a Juan Pablo para que nos comente sobre cuáles son las medidas técnicas y organizativas que deberíamos adoptar desde ya para construir esta cultura de privacidad. Perfecto. Muchas gracias, Lorena. Y yo la verdad me uno bastante a lo que se ha dicho anteriormente, específicamente en cuanto al componente cultural, al componente de generar constancia. Creo que el contar las organizaciones con una política de privacidad que haga ojo de cómo es la organización es vital. O sea, estas políticas de privacidad que son un copy-paste que uno saca de repente de alguna eventualmente institución similar, no funcionan. Funciona la política de privacidad que es acorde a la realidad de mi organización, donde como he visto mucho en los chats, dice relación con de repente estructuras universitarias del gobierno universitaria que son diferentes. Por eso creo que es súper importante el poder tener eso muy claro. Lo otro, como también están acá mencionando, que creo que es vital, es tener mapeado cuáles son los sistemas que tengo en mi organización, qué datos tengo en mi organización y cómo lo estoy utilizando. Hay organizaciones que por un tema de medidas adoptan tomar más bien un enfoque de medidas de seguridad transversales, donde creo que, como lo dice muy bien la ley, la encriptación y la pseudonimización debiesen ser el deste. Pero recordemos que también la ley nos dice que hay otras medidas que necesariamente dicen relación con las actividades que yo tengo como organización para efectos de proteger la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de los sistemas que tratan datos personales y que otro que dice relación con el hecho de poder adoptar medidas en caso de que me vea atacado para poder levantarme. Acá es tremendamente importante el tener un enfoque súper efectivo en medidas que yo ya tengo como organización. Por ejemplo, la adopción de bloqueos de puertos USB o el hecho de existencia de una VPN o el hecho de tener dobles factores de autentificación o eventualmente el tema de renovar constantemente mi usuario y también particularmente mi password, pero no nos centremos solamente con esas medidas. Creo que todas esas medidas deben ir de la mano con enfoque informativo del por qué se está realizando, del por qué se está generando en la organización y la importancia de la misma. Porque si no, la verdad es que yo como estudiante o como académico o como miembro de la planta directiva voy a decir, luego nuevamente me están pidiendo renovar mi password. Se han pasado 3 meses. Quizás no entiendo que es una medida que está adoptando la organización con un fin de protegerme porque quizás mi escenario de riesgo y particularmente el escenario de amenaza cibernética está siendo un poquito más extenso de lo que genera. Y el último punto, ojo con el tema de los proveedores. Hay proveedores que yo he visto tremendamente críticos en instituciones universitarias que yo tengo como sustento una orden de compra. Eso, la verdad, es que no es suficiente. Yo debiese tener, sobre todo si hay una actividad de tratamiento encargada, un documento específico que permita eventualmente tratar los datos y tener claridad de cosas tan simples como para qué se utiliza, qué están haciendo mientras dura la relación contractual o el encargo y qué pasa cuando termina la relación contractual, donde a veces no tengo claridad si la información se mantiene en este proveedor o si es eliminada. Y esos puntos para mí son importantes. Por ende, la cultura, la concientización y la gestión del cambio, aunque sean desde el enfoque de medidas técnicas que tenga desde un enfoque de seguridad o de ciberseguridad, son esenciales para que la organización entienda, como decían muy bien anteriormente, esta, estos desafíos que tiene la normativa y generar una cultura hacia la protección de los datos personales de todos,
desde el colaborador, desde el cliente, desde el alumno, desde el usuario, desde el trabajador, hasta eventualmente del tercero que presta servicios, particularmente en mi institución universitaria también. Gracias, Juan Pablo. Bueno, para terminar, me toca a mí, ¿cierto? Les voy a mostrar una diapo que tiene el calendario de implementación y voy a tratar de dar respuesta. Voy a dar respuesta a un par de consultas que han hecho en el chat. Este es el calendario de implementación. Se dictó la ley en diciembre. Del mes 1 al mes 18, todas las instituciones tienen que preocuparse de ordenar la casa. En sede de gobierno van a estar dictando las políticas, normas e instrucciones relativas a los reglamentos de implementación de la ley. En el mes 6, desde la publicación de la ley, o sea, esto es en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, debería estar dictándose los reglamentos de la ley más o menos. En el mes 22 se va a designar el consejo directivo de la agencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Dentro de los reglamentos que se van a dictar dentro de los primeros 18 meses está el reglamento del modelo de prevención de infracciones. O sea, tenemos que estar atentos a ello porque es el que va a decir concretamente qué es lo que vamos a requerir para certificar nuestros modelos. Y la agencia ingresa a trabajar un par de meses antes que entre en vigor la ley. El 1 de diciembre del 2026 entra en vigor la ley e inmediatamente puede empezar a aplicar sus normas e infracciones. En el caso nuestro, todas las pequeñas y medianas empresas de la ley 20.416 no se les va a aplicar una multa en los primeros meses, sino que simplemente se le va a aplicar el registro en el calendario o en el registro de infractores. Sin embargo, las instituciones de educación no están dentro de esta hipótesis legal, por tanto, podría haber una aplicación de una infracción y de una sanción dentro de este periodo inicial de, podríamos decir, marcha blanca, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente. O sea, tenemos que estar atentos a los reglamentos de la ley porque ellas nos van a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Eso de una parte, voy a dejar de compartir. Y lo segundo es que nos dice el modelo de prevención de infracciones debería estar ya implementado una vez que la ley esté rigiendo, dice, en diciembre del 2026. La respuesta es sí, porque como ven en el calendario de aplicación, la agencia puede empezar a sancionar desde el día 1. No es que el día 1 empiece a decir, esto lo vamos a hacer de esta manera, esto lo vamos a hacer de otra. No, porque los reglamentos y todo eso se supone que se tiene que hacer antes y tienen que, por tanto, empezar a hacer su trabajo y no quiero yo que ninguna de las instituciones del entorno sea como la banderita de batalla de la agencia diciendo, miren, aquí estamos sancionando porque no lo están haciendo. ¿Ya? Y en cuanto al modelo que nos dice Mauricio Matoli, nos dice, en relación a algunos estándares de ciberseguridad, parecería que existen mapeos hacia el cumplimiento respecto a algunas normativas que se aplican en otras jurisdicciones. Aquí tengan en cuenta que la ISO 27001 del año 2022, en su nueva versión, incorporó un capítulo entero de protección de datos, de protección de información individual. Entonces, en nuestro modelo de seguridad de la información general se agrega un músculo especial de la organización relativo a la protección de la información individual, ¿ya? Entonces, como esto es un modelo de mejora continua y de madurez de las empresas, efectivamente hay ciertas herramientas e instrumentos que desde ya deberíamos empezar a implementar y para eso los invitamos a hacer en el CECIR, en el CECIR de Reuna,
junto con el ICDT y las organizaciones que nos colaboran siempre, vamos a trabajar este año respecto de aquello, respecto del capítulo de la ISO 27001 relativo a seguridad de la información aplicada a protección de datos, porque eso claramente lo tenemos que tener implementado antes de que entre en vigor la ley. Y deberíamos estar preparados para certificar nuestro modelo de prevención de infracciones en cuanto la agencia ingrese a trabajar. Entonces, con esto, perdonen la velocidad, pero es que en el mundo de hoy el tiempo es algo que respetamos mucho de ustedes. Vamos a dejarle la palabra a nuestra vicepresidenta del ICDT, a Marión Soto Vivar, quien además es decana de la Facultad de Derecho Vespertino de la Universidad San Sebastián y consejera del ICDT, y vicepresidenta, como les dije, para los efectos de que nos dé algunas palabras respecto de cómo nosotros como universidad nos vamos a adecuar. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Lorena. Primero que nada, felicitar a cada uno de los expositores y, por cierto, agradecer muy especialmente a Reuna por este espacio que una vez más nos otorga para abordar una discusión y debate y un espacio de reflexión académica y científica respecto a un tema tan importante, a Irene en esta pasada y, por supuesto, a Mis Datos Soy Yo Iberoamérica, a Elizabeth, quien además hace un trabajo y un rol tan importante como es concientizar a las personas acerca de sus derechos a la protección de sus datos personales. Así que nada, agradecer a Alejandro, a Juan Pablo, a Elizabeth y a ti, Lorena, especialmente por la conducción tan clara, por poder conducir el tema hacia aquellas inquietudes que son muchas, porque los desafíos son enormes para nuestras instituciones de educación superior frente a este nuevo marco regulatorio. Quedarnos, yo creo, con las ideas más esenciales de la necesidad de abordar los desafíos centradas en la persona humana, en la cultura de la privacidad, en un enfoque que vaya hacia la protección de los datos, implementando sistemas de gestión de calidad de la información, segregar las bases de datos, creo que son tremendos desafíos, ver qué unidad en una universidad, en una institución de educación superior accede a esos datos, cómo cuidamos y protegemos esos datos, cómo adquirimos esa cultura, ¿no es cierto?, permanente, como decía muy bien Elizabeth, de poder llevar, ¿no es cierto?, y empujar esta tarea tan, tan importante. Así que mis agradecimientos, por supuesto, a Reuna, a Mis Datos Soy Yo Iberoamérica. Esperamos seguir realizando todas estas actividades con esta tarea tan importante y, por supuesto, seguir fortaleciendo y contribuyendo a este fortalecimiento del derecho a la protección de datos personales en Chile y en toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. También me sumo a los agradecimientos a Reuna y comentarles algunos avisos económicos. Estas sesiones son grabadas y Reuna les va a compartir a todos los asistentes el enlace donde pueden luego de eso revisar la grabación, compartirla y, por supuesto, nosotros como ICDT, como socios estratégicos de Reuna, estamos abiertos a recibir todas las dudas, consultas para los efectos de poder apoyarlos en esta tarea titánica que nos cayó encima para estos 2 años, sin perjuicio de la ley marco de ciberseguridad que ya la tenemos aquí en casa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Sí. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias.